Primero comemos, después vamos al salón, viene la maestra y salimos del patio a la 1. ¿Y qué hacen en el patio? Falundá. Sí, todo el objetivo general, digamos, el macro, tiene que ver con esto de construir una sociedad para la paz, construir un mundo con personas pacíficas. Estos niños en particular comenzaron el año pasado practicando Tai Chi, que es una disciplina oriental. Este año decidimos practicar algo distinto, que es Falun Dafa, y los resultados son maravillosos con los niños. Me siento relajada, siento que me gusta. Después cuando entramos al salón, o sea, como que todo el estrés que tenía antes de hacer Falun Dafa se me fue. Me siento más relajada y como más liberada. Vengo acá. Siento mucha energía. ¿Cómo? Fuerza. Entiende que es una práctica que favorece justamente la concentración, la relajación, que los niños lo practican de forma maravillosa, no hay dificultades para poder aprenderla. Hacemos cuando estamos muy alborotados y la maestra no ve que nos puede controlar, ahí hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende más. Y porque no sale más lastimado. No sale lastimado. Cada vez por hora. Y antes era hablar más malhumorado y ahora más tranquilo. Más tranquilo. Ese portamento, pero yo me lo tengo que guardar. De si haces esto y después te pones nervioso, como que todo lo que hiciste fue para nada, porque se va. Y bueno, dentro de lo que es la paz va más allá de lo que se opone a lo bélico, sino que es una paz desde adentro hacia afuera para poder generar esa semilla que genere un cambio más a nivel mundial. Sienten entonces cuando practican. Paz. Amor. Cuando están muy nerviosos o van a pelear, yo les recomiendo Falun Dafa. Tranquiliza tu energía.